pero no. Buenas tardes, pueden sentarse. Siendo las 14 horas con 15 minutos el día 7 de marzo de 2023, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, número de expediente 26, se fija la audiencia para realizar la primera declaración en el caso presentado por el Ministerio Público contra la imputada. Quiero verificar la presencia de las partes. ¿Se encuentra presente la imputada? Sí, señora juez. ¿Se encuentra presente la defensa? Buenas tardes, sí, señora juez. Mi nombre es Ángela Jesús Estrada Morales, colegiada 15.250, abogada defensora. ¿Se encuentra presente la fiscalía? Buenas tardes, señora jueza. Presente, mi nombre es Catherine Alvisores Lucas. Muy bien. El objeto de esta audiencia es escucharlos en relación a la imputación que se le hace el Ministerio Público por el delito del parricidio contra Walter Ramiro Alejandro Lipman Áviles. En este acto el Ministerio Público realizará la intimación de los hechos y el delito que se les imputa. Posteriormente escucharemos sus declaraciones y, si desean, efectuarlas. El propósito de la audiencia es determinar si existen elementos suficientes para poder ligarlo a un proceso penal por el delito de parricidio. Les manifiesto que tienen el derecho a declarar por ustedes mismos a través de su abogado defensor, o pueden los imputados y el defensor realizar todas las declaraciones con la verdad. En este momento voy a solicitar a la señora Sara Estrada Pérez que me pueda proporcionar la siguiente información. Señora Sara Estrada Pérez, ¿me puede decir su nombre completo? Mi nombre es Sara Estrada Pérez, ¿Su edad? 37 años, ¿Cuál es su nacionalidad? guatemalteca, ¿Me podría decir cuál es la fecha y lugar de su nacimiento? ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 10 de octubre del año de 1986. ¿Me podría indicar, por favor, cuál es el lugar de su residencia? Actualmente vivo en el apartamento 11, 14 calle 33-07, Colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 de Guatemala. ¿Me podría indicar cuál es el nombre de su cónyuge y de las personas con las que usted vive y de las cuales dependen de usted y estén bajo su guarda? Mi esposo se llamaba Walter Ramiro Alejandro Lindman Áviles y mis hijos Carlos Alexander Lindman Estrada y Ana Lucía Lindman Estrada. Ellos están bajo mi resguardo, señora jueza. Muchas gracias. En este momento me dirijo a la fiscalía. Licenciada Catherine Alvisures, se le concede la palabra para que intime los hechos a los indicados, les presente su calificación jurada profesional y que les indique las disposiciones legales aplicables y describa los elementos de convicción ofrecidos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, señora jueza. Mi nombre es Catherine Cristina Alvisores Lux, fiscal auxiliar del Ministerio Público. Mi dirección para recibir notificaciones es el casillero del MP 016. El Ministerio Público, a través de la imprescrita auxiliar fiscal, en base en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 5, 81 y 82 del Código Procesal Penal, procedo a realizar la siguiente imputación de los hechos. Porque usted, señora Sara Estrada Pérez, de 37 años de edad, identificándose con el documento personal de identificación con código único de identificación 3543 50612 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, conocido como RENAP,
El día 30 de enero del año 2023 se encontraba en su residencia, ubicada en el apartamento 11, en la 14 calle 33-07, Colonia Justo Rufino Barrios de la zona 21, municipio de Guatemala. Siendo las 4:30 horas de la mañana, luego de que llegara su esposo a su residencia y comenzara una fuerte discusión entre ambos, usted tomó un cuchillo que se encontraba en la cocina y se lo encajó en la tráquea, por lo que le dio muerte al instante al señor Ramiro Alejandro Lipman Áviles, por lo que fue aprendida en flagrancia en su domicilio luego de cometer el hecho. Los policías encontraron el arma blanca, que fue un cuchillo de cocina que fue utilizado para consumar el hecho delictivo, por lo que fue puesta a disposición del juez. Se encuadra su conducta típica antijurídica, culpable, imputable y punible a la señora Sara Estrada Pérez, la cual tiene una relación clara, precisa y circunstanciada dentro del hecho punible que se le atribuye, y su calificación jurídica encuadra en los elementos propios del delito de parricidio, regulado en el artículo 131 del Código Penal. Los medios de convicción que ofrece el Ministerio Público son los siguientes: la solicitud del dictamen pericial, la solicitud de necropsia, con referencia 23-13-2020-223, el acta de declaración testimonial ofrecida por el señor Jordi Rafael Toj Rosales, la prevención policial identificada como oficio 157/2023, el informe número 137-999, referencia del MP, el cual proporciona el croquis del lugar, la declaración del señor Francisco Alejandro de León, guardia de seguridad de turno del edificio, el acta de levantamiento de cadáver, que será proporcionada por el INASIF, el álbum fotográfico con fecha 30 de enero, que va a ser emitido por la Unidad de Recolección de Evidencias, Dirección de Investigación Criminalística, la copia de documento de identificación de la señora Sara Estrada, la partida de nacimiento de la misma y el acta de matrimonio de la señora Estrada y el señor Walter Ramiro Alejandro Lipman Áviles, copia del documento de identificación personal del señor Walter Ramiro Alejandro Lipman Áviles, al igual que su partida de nacimiento y el acta de difunción del mismo. Los actos que realizó la imputada se tipifican como parricidio. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona que hace vida marital, de conformidad con lo que establece el artículo 131 del Código Penal. Muchas gracias. Muy bien. Señora Sara Estrada, les recuerdo que usted tiene el derecho a declarar o de poder abstenerse a declarar. ¿Usted desea presentar declaración? Sí, señora jueza, deseo declarar. Proceda. El día 30 de enero, el señor Walter Ramiro Alejandro Áviles, quien era mi esposo, llegó a mi casa tomado y empezó a gritarme y a insultarme, diciendo que no servía para nada, que ya estaba cansado de mí, que me iba a dejar un día de estos y que se iba a buscar otra mujer. Desde hace meses atrás él ya había empezado a tomar, llegaba a bolo casi que a diario. Él se ponía a discutir conmigo e intentaba golpearme, pero yo le decía que se calmara, que iba a despertar a los niños, pero no le importó. Ese día siguió gritándome y empezó a golpearme, por lo que traté de defenderme, pero cada vez él me golpeaba más fuerte. Como pude, salí corriendo a la cocina ya que tenía miedo de lo que podía pasar y encontré un cuchillo en la mesa, con lo cual me defendí y le inserté el cuchillo en el cuello. Señor juez, yo soy inocente de ese delito. Me asusté al lo que estaba haciendo mi esposo y me están acusando de un delito que yo no cometí. Solamente, señora juez. Teniendo ya la declaración de la señora Estrada, le otorgo la palabra al fiscal del Ministerio Público para que pueda interrogar a la acusada. ¿Puede proceder? Muchas gracias. Señora Pérez, ¿dónde se encontraba usted el día 30 de enero
a las 4 de la mañana. Me encontraba en mi casa, a esa hora ya estaba durmiendo. En su declaración menciona que el señor Walter Ávilas es su esposo. ¿Cuántos años de casados tiene o tenía? Teníamos 10 años de casados. Ok. Usted señala su dirección, el apartamento 11, que se encuentra en la 14 calle 33-0007, Colonia Justo Rufino Barrio, zona 21 del municipio de Guatemala. ¿Cuánto tiempo llevaban de vivir ahí? Aproximadamente 7 años. Ok. El señor Walter Ávilas, en alguna ocasión anterior a esta, le había intentado golpear. Sí, ya anteriormente había intentado golpearme, pero no lo hacía, ya que solo se ponía a discutir conmigo y ya no me golpeaba. ¿Sus hijos presenciaban estas discusiones? Sí, cuando él me empezaba a insultar, ellos estaban jugando o a veces cenando y él empezaba a discutir y ellos presenciaban esas discusiones. Ok. ¿Usted le había comentado esta situación a algún familiar o amigo o persona de confianza? Le había comentado a mi mamá y a mi hermana lo que estaba pasando con mi matrimonio. ¿Alguna vez algún vecino le comentó sobre esta situación? Un vecino a veces me preguntaba qué era lo que me pasaba, ya que a veces escuchaba gritos y discusiones en nuestra casa, pero yo le decía que todo estaba bien, que era la televisión. Ok. Eh, Se menciona que usted con un cuchillo le apuñaló. ¿Dónde se encontraba el cuchillo? Se encontraba Objeción, en la señor cocina. juez. Mire, Eh, señora, con anterioridad ya lo había mencionado que se encontraba el cuchillo en la cocina, en la mesa. al lugar, porque es necesario saber en dónde se encuentra el cuchillo, dónde se encontraba el cuchillo en el momento. El cuchillo se encontraba en la mesa, en la cocina. Ok. Dicho cuchillo fue incrustado en el cuello. ¿Podría señalarnos en qué lado? Se lo inserté en el lado derecho de su cuello. En el momento que usted vio desangrándose al señor, ¿qué fue lo que procedió a hacer? Estaba muy asustada y como pude llamé a los bomberos y les indiqué que había pasado un accidente, que mi esposo se estaba desangrando y que se podían llegar inmediatamente. Ok. ¿El tiempo estimado o aproximadamente en que los bomberos tardaron en acudir al lugar? Aproximadamente 20 minutos llegaron a la casa. Como el hecho se llevó en horas de la madrugada, ¿sus hijos se encontraban en cama o presenciaron los hechos? No, ellos no vieron lo que pasó, solo escucharon, pero yo les dije que no salieran de sus cuartos, aunque escucharan lo que estaba pasando, que no salieran. Ellos, aunque estaban llorando y asustados, hicieron caso. ¿Me podría proporcionar el número de teléfono que utilizó para poder llamar a los bomberos? Llamé al teléfono de nuestra casa, que es el 2245-0000. Muchas gracias. Luego que llegaron los bomberos, ¿qué fue lo que ellos le indicaron a usted? Me dijeron que ya por la gravedad de la herida y por lo mucho que se estaba desangrando, lamentablemente mi esposo ya había fallecido y que no había nada más que hacer.
Después de los bomberos, pues procedieron a llegar los policías. ¿Es así? Sí, la policía llegó a la casa para ver qué es lo que había sucedido. Ellos le indicaron que iba a proceder. Sí, me dijeron que por lo que había sucedido tenían que llevarme detenida para rendir una declaración o ver qué procedimiento se iba a realizar. Ok. ¿Usted sabe qué sucedió con sus hijos después de que se la llevaron? Llamé a mis papás para decirles lo que había pasado. Ellos llegaron a mi casa y se quedaron a cargo de ellos, cuidándolos mientras me llevaban a mi detenida. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Muy bien, en este momento le otorgo la palabra a la defensa para que pueda interrogar a la sindicada. Muchas gracias, señor juez. Señora Sara, como usted mencionó con anterioridad que su esposo, el señor Walter Littman, llegaba a gritarle e intentar golpearla hacía meses atrás, ¿me podría indicar cuántos meses fue que estuvo con ese comportamiento el señor Walter? Aproximadamente 4 meses estuvo comportando así. Como usted nos comentó con anterioridad, que le había contado a su mamá y a su hermana, ella, del comportamiento de su esposo, ¿qué le aconsejaron ellas? Ellas me aconsejaron que lo denunciara o que lo dejara porque si no iba a pasar algo más grave. Entonces yo les dije que no lo iba a denunciar porque yo tenía la esperanza de que él cambiara su comportamiento. ¿Usted platicó directamente con el señor Walter Littman de qué era lo que usted sentía cuando él llegaba en ese estado violento? Sí, le dije que platicáramos acerca de lo que estaba sucediendo y le dije que le había comentado con mi mamá y mi hermana lo que estaba pasando. Entonces él se enojó y me dijo que no tenía por qué estarle contando nuestra vida a ellas, que eran unas personas que siempre andaban diciendo cosas. Entonces él se enojó más y empezó a gritarme y me dijo que si seguía así me iba a dejar. ¿Por qué usted no lo denunció viendo el comportamiento del señor? Porque tuve miedo de que él le hiciera algo a mis hijos o me hiciera algo más grave a mí. Por eso fue que no lo quise ir a denunciar. Señora Sara, ¿el señor Walter con anterioridad había intentado golpear a sus hijos o los golpeaba? Sí, cuando él llegaba tomado, empezaba a gritar y a decir un montón de cosas, entonces les pegaba por cualquier cosa que ellos hacían. Señora Sara, ¿le podría indicar qué emociones sintió usted cuando se pudo soltar de su esposo, cuando él estaba cuando él estaba golpeando y se logró soltar? Salí corriendo a la cocina y ahí encontré el cuchillo, entonces mi reacción fue insertárselo en el cuello, en el lado derecho. Su estado emocional en ese momento, ¿cómo lo considera usted? Me encontraba asustada, nerviosa porque no sabía qué hacer. Entonces en ese momento tuve mucho miedo. Señora Sara, como sus hijos están bajo su guarda, ¿usted estaría dispuesta a hacerse un examen psicológico para poder seguir cuidando de ellos? Sí, estaría de acuerdo. No tengo más preguntas, muchas gracias. Bien, en este momento me dirijo a la fiscalía. Le doy la palabra para que pueda demostrar y argumentar sobre la posibilidad de ligar a proceso a la sindicada. ¿Puede proceder, por favor? Muchas gracias, honorable juzgadora.
Esta fiscalía, en base a los medios de convicción presentados en el transcurso de la audiencia, en los cuales se demuestra la participación de la señora Sara Estrada López, asimismo en el acta de matrimonio, lo cual acredita y vincula a la sindicada como pareja sentimental de la víctima. También tenemos la declaración testimonial prestada por el señor Jordi Rafael Toj, la persona que en ese momento eran sus vecinos, en el cual asegura haber escuchado los gritos y el forcejeo que hubo entre la víctima y la sindicada, el cual fue el que dio aviso a las autoridades. También tenemos la necropsia practicada por el INASIF, la cual nos indica la manera en que se le fue apuñalado al señor en la tráquea, atravesando la aorta, lo cual le provocó una muerte instantánea por el desangrado, lo cual fue el 30 de enero del 2023. Por lo tanto, honorable juzgadora, habiendo descrito los actos realizados por la sindicada durante el cometido del hecho ilícito, esa fiscalía considera que los hechos se encuadran perfectamente en la figura penal de parricidio, que de conformidad con el artículo 131 del Código Penal. Por lo tanto, y con el debido respeto, esta fiscalía estima pertinente ligar a la sindicada al proceso. Muchas gracias. En este momento me dirijo a la defensa. Les doy la palabra para que puedan argumentar sobre la postura referente a la posibilidad de ligar a proceso a su defendida. ¿Puede argumentar? Gracias, honorable juzgador. Pues a mi defendida, la señora Sara Pérez, se le acusa de un delito que ella no quiso cometer, ya que ella reconoció que lo hizo en defensa propia, porque el señor Walter Lindner lo estaba golpeando y le estaba gritando. Entonces su reacción fue salir luego de que se logró soltar del señor, salir corriendo a la cocina y lo primero que encontró fue el cuchillo en la mesa, por lo que ella salió corriendo luego por su estado emocional y le ensartó el cuchillo en el cuello, por lo que fue por un impulso que ella lo cometió. Por lo que la señora manifiesta su arrepentimiento para que se le sean circunstancias atenuantes. Para este caso, según el artículo 26, inciso 3, el estado emotivo, obrar del delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato o obcecación. También fue preintencionalidad en el inciso 6 por no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que sucedió. Por lo que solicito que se le, se le tipifique el delito como homicidio cometido en estado de emoción violenta, tipificado en el artículo 124 del Código Penal, en el que nos dice que es homicidio cometido en estado de emoción violenta quien matare en estado de emoción violenta, que se le impondrá una prisión de 2 a 8 años. Y por los elementos atenuantes antes señalados, se le solicita que se pueda cambiar dicho delito. Gracias, honorable juzgado. En este momento voy a resolver. Resuelvo de la siguiente forma. Se dicta auto de procesamiento a la señora Sara Estrada. Existen elementos probatorios suficientes para considerar la existencia de un delito punible y de la participación de los imputados.
El fiscal del Ministerio Público tiene la palabra en este momento para pronunciarse respecto a las medidas de coerción aplicables a los indicados. Señora jueza, considerando el delito cometido por la sindicada, el Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción establecida en el artículo 259 del Código Procesal Penal, debido a que existe el peligro de obstaculización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203, el cual establece que para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría destruir o modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que computados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducir a otros a realizar tales comportamientos. Ella puede alterar y obstaculizar la averiguación de la verdad, por lo que se solicita la prisión preventiva. En este momento me dirijo a la defensa. ¿Pueden argumentar, pronunciarse respecto a las medidas de coerción? Gracias, señora juez. Mi defendida, la señora Sara, ha reconocido que no quiso cometer el delito y lo hizo en estado emotivo por las circunstancias en que estaba pasando, por lo que se ha demostrado el arrepentimiento eficaz, su disposición de cumplir la ley y es una persona de arraigo. Como prueba de lo anterior, adjunto constancia de carencia de antecedentes penales y de policíacos, hoja de constancias laborales, carta de los vecinos donde muestran que es una ciudadana honorable, certificado de nacimiento de sus hijos menores quien están a su cargo y guarda. Con esto comprobaremos que la señora mi defendida no quiso cometer el delito y esas condiciones permiten asegurar su participación en el debido proceso, puesto que tiene muchos elementos de arraigo y que garantizan su presencia en el proceso. Por lo que solicito una medida sustitutiva que le permita a mi defendida cumplir con sus responsabilidades laborales y como madre, ya que están sus dos hijos a su guarda y ella sería la responsable de generar los ingresos para los mismos y está dispuesta a someterse a una evaluación psicológica que demuestre que ella es capaz de cuidar a sus hijos, por lo que se solicita el arresto domiciliario y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe estipulado en el artículo 264, numeral 1 y numeral 3 del Código Procesal Penal. Gracias. Muy bien, voy a resolver en este momento. La resolución es la siguiente. Se dicta auto de prisión preventiva a la señora Sara Pérez, una medida sustituida de fianza por 25,000 quetzales. Y pues en este momento la fiscalía tiene la palabra para poder pronunciarse sobre el tiempo solicitado para la investigación. Señora jueza, solicito 4 meses para la investigación, dado que el Ministerio Público necesita disponer de las pruebas necesarias para que se puedan realizar de manera correcta los dictámenes correspondientes y obtener las demás declaraciones testimoniales. ¿Defensa puede pronunciarse? Gracias, señora juez. Pues solicito un mes ya que el Ministerio Público ha mencionado con anterioridad que posee los elementos necesarios de la investigación. Gracias. Este juzgado otorga al Ministerio Público un periodo de 1 mes para la investigación, fijando la fecha para el acto conclusivo el día viernes 22 de abril del presente año
y la audiencia intermedia se celebrará el día 2 de mayo del 2023. Se levanta la sesión, quedan notificados según el artículo 161 y 169 del Código Procesal Penal.